Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Los saludamos cordialmente. A nombre de nuestro párroco, Padre Leon, su vicario, Padre Joe, nuestro diácono Raúl y el resto de los diáconos y el equipo pastoral, los saludamos con mucho gusto y los invitamos nuevamente para participar juntos por este medio de nuestra celebración. Les recordamos crear ese espacio sagrado ahí en casita, colocando en una mesita la señal de la cruz, un crucifijo, una vela encendida y por supuesto la Biblia, la palabra de Dios. Y ahora los invito para que nos dispongamos con espíritu de devoción, alegría y reverencia a compartir en esta mesa de la palabra y el sacramento del Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios, haznos uno, que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad, para construir la comunidad. En el agua del vida nos convertimos en cuerpo del Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios, haznos uno, que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad. Para construir la comunidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Solo los humanos, mis queridos hermanos y hermanas, sabemos poner límites a lo que ofrecemos y perdonamos. Y esto es porque de alguna manera estamos determinados por el tiempo y eso limita lo que podemos dar a los demás o hacer por los demás. Pero en la eternidad no hay límites. Al entrar en nuestra celebración, volvámonos pues a ese Dios amoroso, cuya misericordia es infinita. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
este mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, le entregó a sus verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy continuamos, mis hermanos y mis hermanas, con la segunda parte de el sermón sobre la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, entonces hablamos de que estamos relacionados unos con otros. Las relaciones humanas, como lo sabemos por experiencia, pues por una parte son muy reconfortantes y nos aportan una gran alegría. Pero por otro lado también a veces se pueden volver tensas y a veces demasiado complicadas. Por eso hoy, pues el tema central se resume en una palabra: el perdón, que es clave como parte de este interactuar mutuo. El número 7, por supuesto, tiene un valor simbólico.
No sé si alguna vez ustedes se habrán preguntado por qué la semana tiene solamente 7 días. ¿Por qué no el doble o menos, 5 días? Pero son 7. Hay muchas teorías, pero ninguna de ellas parece así muy precisa. Solo sabemos que desde tiempos antiquísimos, pues se ha practicado así, por lo menos en toda el área del Mediterráneo, extendiéndose hasta la India. Y en la mente también y en la tradición judía, pues es parte de la misma práctica, porque el 7, como sabemos, tiene un sentido de totalidad, es decir, como de infinitud. Y entonces, cuando el Génesis nos relata cómo Dios creó el mundo en 7 días, nos está diciendo que Dios ni por un instante se despreocupa en el tiempo de su creación. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, el mensaje se dirige a las 7 iglesias, que en realidad quiere decir a todas las iglesias, a todas las comunidades, con ese sentido amplio de universalidad. Cuando San Pedro entonces sugiere que debíamos perdonar al que nos ha ofendido 7 veces, es decir, él no está sugiriendo simplemente algo cortito, ¿verdad? Sino que está diciendo algo profundo, algo grande, porque está realmente diciendo que hay que perdonar siempre. Perdonamos, sí, mientras vivimos. Pero entonces Cristo nos lleva a una, dijéramos, a una nueva dimensión en cómo entender este concepto. Y entonces Cristo le replica, ¿verdad? No solo 7 veces, sino 70 veces 7, como dicen algunas traducciones. La multiplicación es porque la misericordia, mis hermanos y mis hermanas, no solamente es para esta vida, sino también para la otra vida, ¿verdad? No solamente para el tiempo que tenemos aquí de los 7 días, sino también para toda la eternidad. Ahora bien, la eternidad es inimaginable. ¿Cómo podemos describir eternidad? Pero si multiplicamos es como decir multiplicar el tiempo por el tiempo, ¿verdad? Que nos lleva a la infinitud. En el Evangelio, la historia de este siervo, de este sirviente que fue llevado a juicio, en realidad es tu historia y la mía, es nuestra historia. Porque si no perdonamos, entonces ¿cómo podemos entrar a ese lugar del perdón, que es otra manera de describir el cielo? La moral cristiana es la moral del cielo. Y no solamente nos preocupa cómo nos llevamos aquí en esta vida, cómo nos tratamos en esta tierra, sino también, ¿verdad?, pensamos en la vida de ese mundo por venir. Es lo que proclamamos en el credo, ¿no? Cuando decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida venidera. Es decir, la forma de ese nuevo mundo, pues se hace, por decirlo así, o se determina más bien en la forma como vivimos en este mundo. Y se hace real, se hace actual, se hace tangible para nosotros a través de la experiencia de los sacramentos, la oración
Y esos momentos de paz que solo Dios nos puede regalar. Como dice por ahí la canción popular, ¿verdad? La paz no se compra con dinero, ¿verdad? La paz la regala Dios. Es otra forma de entender, pues, este sentido del reino que Jesús insiste ya está en medio de nosotros. Es más, está dentro de nosotros. Pero lo que nos conecta con el cielo es precisamente la misericordia. Recordarán ustedes cómo el Papa Francisco al inicio de su pontificado proclamó el año de la misericordia y que iba a ser para él como la pauta que iba a marcar su pontificado. El año de la misericordia. Ningún pensamiento, nada que tenga que ver con el pensamiento cristiano, puede tener ningún sentido si no incluye el perdón de los pecados. La misma encarnación tiene como propósito precisamente eso, el perdón de los pecados. Jesús lo expresa de una manera dramática la noche antes de su muerte en la última cena, cuando tomó aquel cáliz y se los dio diciendo: tomen y beban porque este es el cáliz de la nueva y eterna alianza. Es mi sangre que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. El siervo, o es decir, el sirviente del Evangelio, se le pide ser como Dios, actuar como Dios con respecto a sus compañeros sirvientes. ¿Cómo? Perdonándolos. No es como si Dios le hubiera dicho: mira, yo te perdono a ti, pero si tú crees que puedes o si piensas, ¿verdad?, que lo puedes hacer, entonces perdona tú también a tus compañeros. No. Dios, en cambio, lo que nos dice es: yo perdono a todo ser humano, pero quiero perdonar a algunos a través de ti. La deuda que otros tienen contigo o ellos contigo, eso es cosa suya, pero el perdón es mío. Y sin embargo, yo escojo, ¿verdad? Te estoy eligiendo a cada uno como ministro. Y ministro quiere decir intermediario, quiere decir puente, ¿no? Ministro de reconciliación, ministro de perdón. En nuestra sociedad, por ejemplo, la política, en esencia se puede decir, es ayudar a la gente a convivir, a vivir juntos. Pero como todos han pecado, podemos entonces imaginar hasta dónde asciende esa deuda. Es como la deuda de ese sirviente, el primer sirviente. Dice el Evangelio que era una deuda exorbitante, porque iba a tener que ser vendido, como era la costumbre, con él, su esposa, sus hijos y todo lo que le pertenecía. Algunos han tratado de calcular, ¿verdad?, según el valor del denario que circulaba en aquel tiempo. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que equivaldría a no millones, sino billones en la moneda de hoy. Es decir, que es una deuda impagable la que la humanidad tenemos. El trabajo, es decir, la obra de la política, entonces, debe ser entendida fundamentalmente como una obra de misericordia y de perdón. Cuando Jesús ofrece al mundo misericordia, nos está entregando la llave para poder obtener esos otros bienes para el mundo, que son bienes para este mundo. La misericordia no nomás es una medicina para curar esa enfermedad terrible
del pecado en nosotros, pero es la naturaleza divina en esta situación particular del mundo o que el mundo vive. Compartir en esa misericordia, entonces es compartir en la naturaleza humana. Puede ser que se recuerden o que recordemos o no nuestros pecados en el cielo, pero eso sí, en la visión que los místicos llaman la visión beatífica, la contemplación de Dios, lo que vamos a descubrir, como dice San Juan, es que lo veremos tal cual es, y aquí viene lo mejor, y seremos semejantes a Él. Pero lo que vamos a descubrir es precisamente que la misericordia para Dios es su naturaleza, es algo natural en Él. Y sabemos que Dios siempre perdona sin condiciones, sin reservas. Sin embargo, de una manera dicha muy sencilla y muy simple, no habrá perdón para aquellos que no perdonan. Y eso, porque eso es como tratar de respirar y detener la respiración sin exhalar. Es como tratar de hacer eso. Y por eso, cualquier sistema, cualquier tipo de política o de filosofía de la vida que no incluye ese espacio para la misericordia, y esto pues nos viene un poquito, como dicen, como anillo al dedo, ahora que estamos próximos a celebrar elecciones, etcétera, ¿verdad? Y darnos cuenta qué tan central y tan necesaria y esencial es este elemento en la vida política. Porque una política que no tiene espacio para la compasión y la misericordia, sino todo lo contrario, que excluye, que divide, que deshumaniza, no puede ser, ¿verdad? Una política buena ni auténtica. Es una política que ha perdido el punto y el sentido de la vida y el por qué estamos aquí en este mundo. ¿Qué somos en este mundo? Simplemente, como dijo el mismo Jesús, siervos inútiles, porque somos, ¿verdad?, creación de Dios y estamos aquí para vivir como sirvientes unos con otros, unos junto a otros, llamados a la amistad con Dios. Pero esa amistad encuentra su cumplimiento pleno en el servicio, aquí en la tierra. Pero si no nos convertimos en amigos de Dios, si rehusamos, entonces, si no lo cumplimos, entonces estamos rehusando ser amigos de Dios y por lo tanto no podemos ser amigos de los demás. El perdón no se puede forzar sobre nosotros. Nadie va a aceptar el perdón si no tiene ya la intención clara y definida de perdonar al otro. Como lo diría y lo resume, ¿verdad?, muy claramente el pobre de Asís, porque es perdonando que somos perdonados. Los invito, mis buenos hermanos, allá en casita, a colocar su mano derecha sobre el pecho en el corazón y juntos hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis buenos hermanos, imploremos la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las plegarias de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y a cada petición vamos a ir respondiendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, por los obispos, los presbíteros y los diáconos, para que lleven una vida santa, tal como corresponde a su ministerio y el premio abundante de su trabajo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, especialmente los enfermos del coronavirus, para que sean fortalecidos a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, por Deacon Jimmy Salas, Graciela García, y por los que sufren a causa de la violencia y de la injusticia, del perjuicio, de la discriminación y del odio, para que no dejen de confiar en Dios, quien cuida de ellos y escucha sus oraciones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de los que enfrentan los incendios y por las que ofrecemos en silencio desde lo más profundo de nuestro corazón. Para que el Señor nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, por los que han muerto a causa del coronavirus, y en especial por Victoria Tafoya y María Núñez, por quienes se ofrece esta misa, para que sean aceptados en el coro de los santos y de los elegidos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Sabemos que en este tiempo la gran mayoría de nosotros estamos experimentando mucha ansiedad y temor interior y inseguridad, que es otra forma de enfermedad, ¿verdad? Y muchos enfermedad mental. Así que concluimos nuestras plegarias pidiendo a Dios por todos nosotros y el don de la sanación física, mental y espiritual. Señor Dios nuestro, que enviaste al mundo a tu Hijo para que sobrellevara nuestros sufrimientos y aguantara nuestros dolores, te pedimos por nuestros hermanos y hermanas enfermos, dales paciencia y fortaleza, reanima su esperanza, que con tu bendición lleguen a superar la enfermedad y con tu ayuda alcancen un completo restablecimiento. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Oren mis hermanos y mis hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Poniendo toda nuestra confianza en el amor sin límites del Padre Celestial, oremos como una sola familia, con las palabras que el Señor nos enseñó al decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu, démonos unos a otros una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. He aquí al Cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida. Dichosos nosotros invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi vida,
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este pan que tú nos das nos brinda felicidad. Él nos trae la verdad, nos llena de amor y paz. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Si comemos de tu pan, nuestro cuerpo limpio estará de pecados, de maldad. La verdad la habitará. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Si comemos de tu pan, tu cuerpo nos llenará, nuestros pasos guiará, con nosotros vivirá. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. El año de educación religiosa, una familia de fe, inicia la semana del 21 de septiembre. Si aún no se ha registrado, aún lo puede hacer. Regístrese en línea por medio de la página web de la parroquia. La próxima sesión de Levántate, Juntos en Cristo, inicia la semana del 5 de octubre. Las registraciones iniciarán la próxima semana. Continuamos agradeciéndoles a todos por sus oraciones y por su paciencia, al igual que su contribución financiera a su parroquia. Por medio de su ayuda, hemos podido continuar los programas de formación en la fe y comprar las carpas para las misas al aire libre. Que pasen buenas tardes.
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayamos a servir a Dios y unos a otros. Demos gracias a Dios. Que pasen un feliz domingo. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van. Y cuando las hayan, las traen al camino bueno, la verdad y vida, que es Cristo el Señor.